Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Drástica caída en la producción de petróleo. Sin combustible en Cuba. La cumbre Trump-Xi Jinping en Pekín estabiliza la tregua comercial bajo nuevos foros de cooperación bilateral. China estabiliza por el momento el mercado mundial del crudo. Moscú recorta sus previsiones de crecimiento. Punto muerto en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La cumbre África Forward 2026 promete inversiones por 23.000 millones de dólares. La OMS declara como emergencia global el brote de ébola. Comenzamos este repaso fijándonos en la producción de petróleo en los países del Golfo, que descendió en 14,4 millones de barriles diarios en el mes de abril en comparación con los niveles anteriores al conflicto en Irán. El incremento del volumen extraído en otras regiones como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Kazajstán y Venezuela han aliviado algo el shock. Aún así, el desajuste continúa siendo excepcional. De acuerdo con las estimaciones publicadas esta semana por la Agencia Internacional de la Energía, la oferta mundial de petróleo ha disminuido desde el inicio de la guerra en 12 millones de barriles diarios hasta los 95,1 millones en estos momentos. Como resultado, los inventarios globales han caído hasta los 7.900 millones de barriles, tras descender en cerca de 246 entre marzo y abril. Para amortiguar las distorsiones ya se han movilizado 146 millones de barriles de las reservas estratégicas coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía. El encarecimiento de los precios de los hidrocarburos y las tensiones en el aprovisionamiento en algunas regiones han provocado una destrucción de la demanda. La organización calcula que el consumo mundial de petróleo disminuirá en 2,4 millones de barriles diarios en el segundo semestre. Entre los sectores más afectados se encuentran la industria petroquímica, debido a la escasez de materias primas esenciales, como la nafta y el etanol, y la aviación comercial, como consecuencia del drástico encarecimiento del queroseno. Asimismo, la agencia advierte que la normalización del mercado requerirá tiempo, incluso en el supuesto de una resolución rápida del conflicto que implique la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz. En concreto, calcula que el desequilibrio es de tal magnitud que las reservas podrían tardar hasta 3 años en recuperar los niveles anteriores a la contienda. También preocupa la situación petrolera en Cuba. La crisis se agravó esta semana con el agotamiento de las reservas de diésel y combustible pesado esenciales para sostener una red eléctrica ya deteriorada. El impacto inmediato se traduce en apagones prolongados, restricciones al transporte, presión sobre servicios básicos, mayor parálisis productiva y una respuesta social visible, con manifestaciones en distintos puntos de La Habana. La presión económica también alcanza ahora el comercio exterior. 2 grandes navieras internacionales han dejado de aceptar carga con destino u origen en Cuba tras la orden ejecutiva de Trump del 1 de mayo, una decisión que puede afectar de forma severa a las importaciones. Washington combina así sanciones, presión sobre el suministro y una oferta de ayuda humanitaria canalizada por actores no estatales que La Habana rechaza si implica condicionamientos políticos. El frente bilateral añade tensión, pero no necesariamente claridad. La visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana confirmó contactos directos en materia de inteligencia, seguridad regional y estabilidad económica, mientras Trump insiste en que puede dar un vuelco a la relación de Cuba con Estados Unidos. A esa presión se suma el frente judicial. Washington planea presentar cargos contra Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. En paralelo, las acusaciones sobre una posible amenaza de drones desde la isla han elevado el tono estratégico, aunque La Habana la rechaza y denuncia una campaña para justificar más presión. El alcance de esta fase dependerá de si Washington logra convertir la coerción en concesiones políticas y de si el gobierno cubano consigue aliviar una crisis energética y logística que amenaza la actividad básica del país. Y otra de las grandes tensiones internacionales, la que protagonizan Estados Unidos y China, parece que se ha relajado esta semana. La esperada cumbre de 2 días en Pekín entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping concluyó manteniendo un tono notablemente cordial y pragmático, consolidando la tregua económica alcanzada el pasado otoño tras los duros aranceles de 2025. Aunque el encuentro no arrojó grandes avances estructurales respecto al modelo estatal de la economía china ni la rivalidad tecnológica,
Ambas potencias lograron institucionalizar la gestión de sus fricciones mediante la creación de una Junta de Comercio para supervisar el intercambio de bienes no sensibles, flanqueada por una paralela Junta de Inversiones, un foro diseñado por ambas administraciones para evaluar y canalizar flujos de capital chino hacia sectores económicos estadounidenses calificados como no estratégicos ni sensibles. En el plano de los compromisos concretos, la Casa Blanca oficializó un ambicioso paquete de acuerdos que busca dar un respiro a los agricultores norteamericanos. Pekín se comprometió a adquirir un mínimo de 17.000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses, como carne de vacuno y aves de corral, en los próximos 3 años. Una cifra que se suma al pacto del pasado octubre para reanudar la compra de hasta 25 millones de toneladas métricas de soja al año. Asimismo, China reabrió el acceso a su mercado para más de 400 plantas cárnicas de Estados Unidos y accedió a abordar las preocupaciones de Washington sobre las cadenas de suministro globales mediante el alivio de las restricciones a la exportación de minerales críticos esenciales. A esto hay que añadir el anuncio de la adquisición por parte de Pekín de 200 aeronaves comerciales a la estadounidense Boeing. El encuentro, sin embargo, estuvo a punto de descarrilar por las tensiones en torno a Taiwán, tras las informaciones sobre un nuevo paquete de venta de armas estadounidenses a la isla que incluye sistemas de defensa antimisiles de última generación. Ante esto, el líder chino Xi Jinping fue tajante y advirtió directamente a Trump que Taiwán constituye la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones bilaterales, instando a Washington a detener de inmediato cualquier entrega de armamento para evitar una ruptura irreversible, una firme postura que el presidente estadounidense gestionó rebajando la retórica y dejando en el aire la aprobación final del paquete de armas, lo que permitió salvar los acuerdos comerciales y congelar provisionalmente el conflicto en el estrecho en favor de la estabilidad comercial. Y todo ello en medio de una crisis energética la más aguda de las últimas décadas, en la que precisamente China podría jugar un papel determinante. Y es que el mercado petrolero ha encontrado un inesperado reequilibrio en las decisiones de Pekín, que ha logrado contener los precios internacionales cerca de la barrera de los $100 por barril. Según Bloomberg, China ha reducido drásticamente sus compras de crudo y condensados en el extranjero, pasando de los 11,7 millones de barriles al día, previos a la guerra, a apenas 8,2. Se trata de un recorte masivo de 3,5 millones de barriles diarios, que equivale al consumo total de Japón. Al mismo tiempo que ha contraído sus importaciones, este colosal 25%, se ha permitido relajar la suspensión de cargamentos físicos de otros mercados europeos y asiáticos, colapsando las primas comerciales de entrega inmediata y aliviando el mercado internacional. Lo verdaderamente enigmático es cómo el gigante asiático ha sostenido este histórico tijeretazo sin mermar sus inventarios comerciales, que siguen aumentando según imágenes satelitales, ni anunciar medidas de racionamiento doméstico. Una tercera parte de esta contracción se explica porque el nivel de importaciones previo estaba inflado por la compra de estratégica. Así, y simplemente Pekín dejó de inflar sus colosales reservas estratégicas, que ya rozan los 1.400 millones de barriles, pero el resto, más de 2 millones de barriles diarios, se especula que responde a una combinación de factores que no están muy claros. Una desaceleración económica interna más acentuada de lo previsto, la rápida adopción de vehículos eléctricos y el teletrabajo que blindan el consumo de los hogares frente a los altos precios, y la sustitución sin precedentes en su industria petroquímica, reemplazando el uso de materias primas derivadas del petróleo como el etano y la nafta por procesos basados en el carbón. También hay debate sobre si Pekín está agotando inventarios invisibles en cavernas subterráneas, pero la gran pregunta es durante cuánto tiempo podrá China mantener este papel y el nivel de importaciones actual sin recurrir a restricciones de consumo. Y malas noticias esta semana para Rusia. Moscú ha rebajado las proyecciones de crecimiento de la economía rusa del 1,3% al 0,4% para 2026 y del 2,8% al 1,4% para 2027. Alexander Novak, viceprimer ministro de Rusia, ha atribuido esta reducción a una combinación de la escasez de mano de obra, el excesivo gasto público, marcado por la creciente inversión en defensa, y el impacto de las sanciones internacionales contra Moscú. En este marco, el aumento del gasto público ha presionado al alza la inflación, llevando al Banco Central a mantener el tipo de interés en el 14,5%. Esto, a su vez, ha incrementado la presión sobre el sector bancario comercial, que ha visto aumentar el porcentaje de préstamos impagados por parte de las empresas que no pueden hacer frente a sus deudas. Por último, Novak ha mostrado una posición conservadora respecto al conflicto en Oriente Próximo, optando por una proyección del precio medio del crudo
de $59 por barril en 2026 y de $50 en 2027 y 2028. Pese a que los ingresos energéticos rusos registraron su cifra más alta el pasado mes de abril, desde octubre de 2025, han caído casi un 40% interanual en el periodo enero-abril, consecuencia del aumento de pagos estatales a los productores de petróleo para controlar los precios internos. Y todo ello mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán parecen haberse adentrado en una fase de estancamiento. El 17 de mayo, Teherán presentó a través de Pakistán una nueva propuesta cuyas filtraciones en los medios iraníes reflejan que las divergencias continúan siendo notorias. Según indican, Irán exige el cese inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el fin del bloqueo naval estadounidense, la soberanía sobre el estrecho de Hormuz e indemnizaciones por los daños de guerra. Por su parte, Washington ha establecido como condiciones innegociables la entrega de los 400 kilos de uranio altamente enriquecido y la suspensión del programa nuclear durante 20 años. Asimismo, Estados Unidos se opone firmemente al pago de compensaciones por el conflicto, así como al desbloqueo de los activos iraníes congelados en el extranjero. El escaso avance de estas negociaciones ha reavivado el riesgo de una reactivación de los enfrentamientos. Nos vamos ahora hasta África porque allí se ha celebrado la cumbre Africa Forward 2026, coorganizada por Kenia y Francia, que ha reunido en Nairobi a más de 30 líderes africanos y casi 2.000 empresarios los días 10 y 11 de mayo. Con esta cumbre bilateral, la primera de este tipo que París celebra fuera de un país francófono, la comitiva francesa buscaba ampliar sus vínculos comerciales y alianzas con nuevos socios tras años de pérdida de influencia en África Occidental. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que la cumbre habría movilizado 23.000 millones de dólares en inversiones, haciendo especial énfasis en la importancia de una transición hacia alianzas en igualdad de condiciones y una representación financiera global más equitativa, además de la construcción de una autonomía estratégica para Europa y África. Se espera que la cumbre marque un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países y potencialmente en el compromiso francés con el África angloparlante, ya que la posición de Kenia como centro neurálgico de la región la convierte en un punto de entrada estratégico para París. En abril, los dos países firmaron un acuerdo de cooperación en materia de defensa que estuvo precedido por la llegada de 800 soldados franceses a la ciudad costera keniana de Mombasa para un ejercicio de entrenamiento conjunto con las fuerzas de defensa de Kenia. Con una creciente inversión, una cooperación militar cada vez mayor y un compromiso diplomático más profundo, ambos países parecen decididos a fortalecer sus lazos en un momento en el que las potencias mundiales compiten por la influencia en África. Desde su llegada a la presidencia keniata, William Ruto ha apostado decididamente por establecer sólidas alianzas diplomáticas, comerciales y de defensa con los países occidentales. Además del acercamiento a Francia, el mandatario keniata ha consolidado lazos con Estados Unidos, que recientemente designó a Kenia como aliado principal no miembro de la OTAN, y con el conjunto de la Unión Europea a través de un ambicioso acuerdo de asociación económica firmado a finales de 2023. Y finalizamos precisamente con una noticia preocupante que llega desde allí, desde África. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional tras el brote de una cepa rara de ébola en la República Democrática del Congo, que se extendió a la capital, Kinshasa, y a la vecina Uganda. Se han notificado 91 muertes y 350 casos sospechosos, y la elevada tasa de positividad de las muestras iniciales recogidas apunta a un brote potencialmente mucho mayor que el que se está detectando, por lo que podría haber circulado durante semanas sin que saltasen las alarmas. La OMS recomendó a los estados de la región que mejoren urgentemente su capacidad de preparación y respuesta. Este devastador brote llega tras los duros recortes que han sufrido los presupuestos de ayuda al desarrollo de los tradicionales socios de los países africanos, lo que afecta a la capacidad de respuesta de estas naciones, tal y como denuncian expertos en salud global. La OMS, al declarar la emergencia, tiene como objetivo acelerar la financiación internacional, la coordinación y las iniciativas de respuesta. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.